Dice la palabra de Dios en Mateo 10:40, no vayan para allá, pero es el principio o es el versículo que hemos utilizado a lo largo de todo este mes, que el que a ti te recibe, a Jesús recibe. Y si te reciben a ti y reciben a Jesús, entonces reciben al que envió. Amén. Y la esencia de este versículo es el recibir. Por lo tanto, mi amado pastor y profeta, lo recibimos y nos impregnamos de todo lo que ustedes traen. Amén. Gloria a Dios por sus vidas. Pues estamos en la cultura cultura del honor y tiene que ver con la cultura del cielo. Lo hemos estado hablando a lo largo de todo el mes, maestra. Bendición a su vida, pásele, maestra. Lo hemos hablado a lo largo de todo el mes. Ya la siguiente semana es la última que nos toca, que vamos a estar hablando de la cultura del honor. Y hace ratito alguien estaba compartiendo, una de las mujeres, y hablaba de la relación con su papá. Y hablaba de cómo la necesidad de perdonar. ¿Por qué es necesario perdonar a nuestros padres? Porque nos conviene. Dice la palabra de Dios en el primer mandamiento, con promesa, es honra a tu padre y a tu madre. Y mira, tendrás largura de vida. Y créemelo, en todo, escúchame, en todo te irá bien. Sé que hay argumentos en contra, posiblemente nos abandonaron, posiblemente no nos cuidaron, posiblemente no nos afirmaron el corazón, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que te conviene y te conviene honrar. Porque si tú honras, te van a honrar. Otra vez por acá. Porque si tú honras, escúchame, te van a honrar. Pero si tú no honras, nuestros hijos no nos van a honrar. ¿Por qué? Porque es un principio. Es un principio. Y dice la palabra de Dios y el mismo sistema nos enseña que los hijos no van a hacer lo que nos escuchan, sino lo que ven. Y si nos ven honrar a nuestras autoridades, a nuestro padre, a nuestra madre, créemelo, en todo nos va a ir bien. Pues yo te he estado diciendo a lo largo de todo este mes que Jesús fue el primero que trajo una nueva forma de pensar, una nueva forma de hablar, la cultura o la forma de movernos en el cielo aquí en la tierra. El deseo de Jesús es que se hiciera la voluntad de Dios, así en el cielo como en la tierra. Él trajo la voluntad y en esa cultura del cielo existe la cultura del honor, o viene el elemento clave en la cultura del cielo que se llama el honor. Y hemos hablado del honor a través de todo este mes, de la importancia de honrar. Y honrar no nada más a nuestros padres, también a nuestras autoridades. Porque todo antónimo de honra se llama rebelión o rebeldía. Otra vez, todo antónimo de honra o todo contrario a la honra tiene que ver con rebeldía. Y para ello me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Ezequiel Bonita, 28, 14. Y te voy a platicar primeramente dos historias para entrar rápidamente al tema. Y primeramente te voy a hablar de una. Y dice la palabra de Dios, Ezequiel 28, 14. Y dice, porque así dice, está escrito la palabra de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y sigue diciendo. Perfecto eras en todos tus caminos. ¿De quién está hablando? Por acá. Te pregunto, ¿de quién está hablando? De Satanás. Del lugar y la posición que él tenía, mas sin embargo dejó entrar pensamientos de altivez. Y un hombre que estaba generado para adorar y cuidar y ser el guardaespaldas o ser la persona que cuidara todo un ambiente profético y un ambiente de adoración, dice la palabra de Dios, que dejó entrar pensamientos de amargura. Y él estaba diseñado para honrar, pero deshonró. Porque de repente permitió entrar pensamientos y dejó entrar pensamientos terrenales y no del cielo. Y empezó a decir que él podía hacer las cosas mejor que Dios. Es más, él no podía hacer las cosas mejor que Dios. Él hacía las cosas mejor que Dios. Y todo por deshonrar a la autoridad. Y te he platicado a lo largo de todo el mes que muchas veces hemos permitido, o los principios de rebeldía se empiezan a dar siempre a través
del caminar de nosotros a través de los años, como vamos creciendo, hemos permitido o vamos permitiendo esos raíces de amargura. Y esa misma rebelión que se dio en Satanás con Dios también se da muchas veces en nuestras casas. Acabamos de leer o acabamos de mencionar que dice la palabra de Dios que debemos de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Pero muchas veces a lo largo de nuestro crecer o de lo que vamos nosotros experimentando, viviendo, también permitimos esos pensamientos. Y muchas veces hacemos esos mismos argumentos sobre la vida de nuestros padres. Mi papá ya no me entiende. Mi papá quedó un poquito anticuado. Es que mi papá no fue a la universidad y yo sí. Es que mi papá no entiende. Y te voy a platicar otra historia bonita. Lucas, salgamos de ahí. Lucas 15, 11. Y dice la palabra de Dios, escucha. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y sigue diciendo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y sigue diciendo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y sigue diciendo. Y volviendo en sí. Otra vez. Y volviendo en sí. ¿Cuál fue la diferencia con Satanás? Este hijo también había deshonrado a su padre. Antes de que el papá muriera, él ya estaba exigiendo su herencia. Y las herencias en términos o en ambiente jurídico se pide o se solicita siempre y cuando la parte que hereda haya fallecido. En ninguna parte existe que el papá puede dar la herencia antes de tiempo, jurídicamente. No se puede exigir. Mas, sin embargo, el hijo estaba deshonrando a la autoridad. Pero la gran diferencia fue que se arrepintió. Satanás tuvo la oportunidad de arrepentirse. Adán tuvo la oportunidad de arrepentirse, de volver en sí, de recapacitar o de reconsiderar. Porque escucha bien, la honra siempre trae acompañamiento de victoria. La honra siempre trae acompañamiento de frutos. La honra siempre trae acompañamiento de lo que uno siembra. Por gloria de Dios vas a cosechar. La honra siempre va a traer frutos a tu vida. Aunque tú no lo veas o aunque tú no lo entiendas, siempre vas a tener frutos. Dice la palabra de Dios, no vayas para allá, en Hebreos 6:10 en adelante. Dice la palabra de Dios que Él no es injusto para olvidar la obra que tú has hecho. Él siempre te va a dar frutos o siempre vas a tener frutos a lo largo de lo que tú hayas sembrado. Y en esa siembra se llama honra. Y hoy vamos a hablar de la siembra de la honra. Y ahora te voy a platicar 3 historias completamente diferentes. 3 historias de 3 personas en ambientes diferentes que honraron a sus autoridades. Una de ellas es Ruth, bonita. Vamos para allá rápidamente. Ruth 1, 14 y 15, bonita, por favor. 1, 14 y 15. Y dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Te platico la historia. Resulta que Noemí era la matriarca o la mujer de esta historia, y de repente a Noemí tenía 2 hijos y sus 2 hijos se habían casado bien con 2 mujeres, pero de repente se le muere el esposo y se le mueren los hijos. Y llega el momento que les dice a las 2, ¿saben qué? Ya se murió mis hijos, yo ya no puedo tener hijos, ahora sí es que agarren su camino. Pero cuando por primera vez les dice, ella les dice, le contestan las 2, no hay necesidad, te vamos a seguir, queremos estar contigo. Mas sin embargo, ella les vuelve a replicar, otra vez bonita, Ruth 1, 14 y 15. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Por segunda vez les vuelve a decir, y entonces Orfa les dice, está bien, pues besó la mano de Noemí y le dijo, yo sí me voy. Pero hubo otra mujer
que honró a la autoridad, que se puso bajo cobertura. Y siempre que estamos bajo cobertura está la bendición, porque la obediencia te va a llevar hacia donde nuestro entendimiento no puede comprender. Ahora escucha, sigue diciendo, bonita. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y sigue diciendo. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, ¿Qué? iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, ¿Y tu Dios? mi Dios. Oye, engrandeció tanto el nombre de Ruth que está en la historia de los hombres de fe. Habló, tuvo tan buenos frutos Ruth, que dice la palabra de Dios que después de ser viuda, dice, Dios la recompensó con un buen marido. ¿Y quién crees que cuidó la vejez de Noemí? ¿Y cómo crees que murió Noemí en buena vejez? Por la lealtad de una mujer que estuvo al lado de otra mujer. Y entonces esta mujer, que era Ruth, le dijo: yo no me voy para ningún lado. Para donde te muevas, me voy a mover yo. Para donde tú te hagas, me voy a hacer yo. Donde tú mueras, voy a morir. Tu pueblo será mi pueblo. Y no nada más eso, sino que también tu Dios será mi Dios. Y voy a hacer conforme a tú lo digas. Y fue una mujer leal. Y dice la palabra de Dios que no te olvides, que Él no se olvida de todo lo que estemos haciendo. Porque siempre vamos a tener una recompensa por parte de Dios. Todo el tiempo, escúchame, todo el tiempo. Vamos a ver otra historia rápidamente. Segunda de Reyes, bonita. Segunda de Reyes 2. Aconteció que cuando 4. Segunda de Reyes 2, 4. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí. Espérame. Es la historia de Elías y de Eliseo. Y en un momento Elías tenía que ascender al cielo. Y entonces se le acercó un varón, o se encontró con un varón que es Eliseo. Dios ya traía el propósito sobre Eliseo. Elías sabía que tenía que dejar un sucesor, la estafeta, para que alguien siguiera con el ministerio. Y en la primera ocasión que se enfrenta con Eliseo, dice la palabra de Dios, bonita, 2:4. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí. Bríncate al 6, por favor. Yo lo sé. Y Elías le dijo: Primeramente, Elías se quería quitar de Eliseo, quería ver su lealtad, porque muchas veces dentro de la cultura existe la lealtad y la fidelidad. La fidelidad, todos podemos ser fieles, pero no todos podemos ser leales. Los fieles somos todos aquellos que nos la jugamos con la persona con la que estamos. Pero en la primera oportunidad donde tengamos más beneficios, se nos acabó la fidelidad y vamos a cambiar. Y la lealtad, llueve, truene o relampaguee, siempre vamos a estar leales donde Dios nos indicó, donde Dios nos puso. Y este hombre de Eliseo tenía principios de lealtad, porque conocía de la cultura del cielo. Y sigue diciendo en el 6, bonita. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Bríncate al 8. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. ¿Dónde está Charlie? ¿No está?
Alguien, Chavita, ven. Te va a tocar a ti. Vente, no te dé pena, ven, sube. Sube. Aquí. Chavita va a ser la función de Elías. Elías tenía toda la unción de Dios, porque tenía el Espíritu de Dios. Elías hacía milagros, prodigios y señales, porque tenía el Espíritu de Dios. Y había un hombre que era Eliseo, esa función la voy a hacer yo. Y yo quería tener lo que él tenía. Y te dije la semana pasada, y lo repetí en el primer versículo, que el que a él recibe recompensa de lo que él tiene, yo voy a recibir, porque es un principio de honra. Él tenía una unción y yo quería la unción de Elías, y yo estaba honrando la investidura o lo que él traía o lo que él tenía. Y dice la palabra de Dios que 3 veces le dijo Eliseo a Elías, o más bien 3 veces le dijo Elías a Eliseo que tenía que primeramente ir a Jericó, tenía que ir a otro pueblo y tenía que ir a otro lado, y le dijo: no, yo de ti no me muevo, porque lo que tú tienes, yo lo quiero. Y en el 8 llega un momento que Eliseo le pregunta: ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y entonces Eliseo le dice: quiero una doble porción de lo que tú tienes. Porque el que a profeta recibe, recompensa de profeta va a tener. Eliseo es un principio de honra, porque estaba honrando todo lo que él tenía. Mira, es un poquito técnico, pero es importante que te lo explique. Voy a explicar algo y así que me vas a aguantar 2 minutos. ¿Ah? Y es importante que te lo explique. Dice la palabra de Dios, bonita, tú, Salmo 138, por favor, Salmos 138, pero la segunda parte nada más, Salmo 138, la segunda parte. Y es importante que te lo explique. Hoy voy a estar más tranquilo, porque es un principio de honra, de que tú entiendas que cuando estamos honrando la palabra de Dios, recompensa de la palabra de Dios tú vas a tener. Y para ello tenemos que comprender cómo ese principio de honra se maneja en el ambiente espiritual. Por eso dice la palabra de Dios, escucha. 138, segunda parte. A partir del punto. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre. 138, 2, segunda parte. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios, porque has engrandecido tu nombre y ¿qué dice la segunda parte? Y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, escúchame. Dios es la máxima autoridad y Dios ha establecido su palabra para que todos honremos a su palabra. ¿Estamos? Ahora bien, Dios, que es la máxima autoridad, ha establecido toda la autoridad y toda la honra en su palabra. Si está toda la honra en su palabra, aún Dios está sujetado a la palabra de Dios. Porque Dios no es hombre que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, lo que Él ya estableció, aún Dios está sujeto a lo que está establecido. Y la única manera de confrontar la verdad es con la verdad misma. Te pongo un ejemplo. Cuando Satanás se le acercó a Jesús, tentándole, ¿con qué crees que le habló? Con la palabra. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 13:8, que la verdad no puede ser confrontada sino con la verdad misma. Entonces, lo que hizo Jesús fue confrontar a la verdad con la misma verdad. Cuando él le hablaba de la palabra, Jesús le contestaba con la palabra. Y está todo sujeto a la palabra. Y si tú honras la palabra de Dios, eso que tú estás honrando es lo que tú vas a recibir. Te explico un ejemplo. La sanidad. Si tú honras lo que está escrito aquí, es lo que tú vas a recibir.
con mucho respeto, la prosperidad. Tú honras lo que está escrito de ti, entonces eso es lo que tú vas a recibir. Lo que estaba haciendo Eliseo estaba recibiendo, honrando lo que Elías tenía. Y dice la palabra de Dios ahí mismo ahorita, Segunda de Reyes 2:10. Segunda de Reyes 2:10. Y le dice Elías a Eliseo. Segunda de Reyes 2:10. Le dice: Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, pero si no te apartas de mí, entonces te voy a dar lo que tú quieres. Y dice la palabra de Dios que él no se apartó de él. Y cuando fue ascendido al cielo Elías, mandó su manto. Entonces Eliseo agarró el manto y en el primer charquito que encontró, le hizo con su manto en el río. Listo, chavita. Le hizo en su manto en el río. ¿Y qué crees que sucedió? Fuerte. El río se abrió porque había honrado a la persona. Había honrado lo que él traía y nunca más se separó de él. Tú podrás decir: yo he honrado, yo he hecho tantas cosas, pero no he visto la mano de Dios. Porque solamente estás viendo en base a tus necesidades. Estás viendo en base posiblemente a tus condiciones. Pero el plan de Dios nunca se va a deshacer. Porque Dios es un Dios generacional. Y Dios no nada más está echándote el ojo a ti. Está echando el ojo a ti, a tus hijos y a tus nietos. Te voy a dar un ejemplo bonita. Segunda de Samuel 9, 1, 2 y 3. Y mira que no es mambo. Dijo David: Escucha. ¿Ha quedado alguna cosa de la casa de Saúl ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. ¿Por qué David estaba buscando a quien honrar de la casa de Saúl, de la casa de Jonatán? ¿Por qué estaba buscando? Síguele para que lo comprendamos, amor. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: Y David le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y le dice David: el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? ¿Hay alguien de la casa de David, perdón, de la casa de Saúl, que sea hijo de Jonatán, en el cual yo los honre? ¿Por qué David estaba buscando a quien honrar por parte de Jonatán? Te pregunto, ¿por qué? Ahí pone un dedito, vamos a regresar. Primera de Samuel 18, 1, 2 y 3. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y sigue diciendo: y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David. Pregunto, ¿fue leal Jonatán con David? Por acá, ¿fue leal Jonatán con David? Claro que sí. Y llegó un momento que David estaba en tal posición y en tal poderío que se acordó de esa lealtad. Y dijo: voy a ir por la generación de Jonatán. Te pregunto, dime sí o no, ¿cuántas veces te has encontrado con gente que te habla de tu papá? No para cobrarte, sino para recordarlo. Y dime sí o no han honrado: tú eres hijo de tal persona. Y si no ha sucedido, eso es lo que tenemos que dejar a nuestras generaciones. Por eso dice la palabra de Dios que tu nombre va a ser engrandecido, para que cuando ya no estemos, esta generación, la generación de nuestros hijos y la generación de nuestros nietos, sea honrada por lo que tú sembraste en Puerto Vallarta, por lo que tú hiciste en tu colonia, por lo que tú hiciste en tu puerto, por lo que tú hiciste en tu familia, por lo que tú hiciste en otras familias,
por lo que tú ayudaste y diste de gracia. Entonces, cuando tú creas que no estaba la recompensa, estando en el cielo, vas a voltear hacia la tierra y vas a ver cómo Dios engrandece el nombre de tus hijos. Por todo lo que tú hiciste. Por todo lo que tú hiciste. Sembraste, restituiste un matrimonio, sanaste a una persona, pues tus generaciones van a ser benditas. Tus generaciones son benditas, no van a ser, son benditas. Y entonces la gloria de Dios va a estar sobre tus generaciones, porque es un Dios generacional. Regresemos, bonita, segunda de Samuel, otra vez, 9. Segunda de Samuel 9, 1, 2 y 3. Y otra vez todo el contexto. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Se oye como una historia, pero plantéala en visión sobre tu vida y sobre tus generaciones. Imagínate que a un hijo o a un nieto, por amor a todo lo que tú hiciste, le digan: no te preocupes, le voy a dar el trabajo que tu papá tenía, le voy a dar la empresa que tu papá había levantado, le voy a dar como herencia lo que tu papá había hecho, y ese papá eres tú o mamá. Y dentro de otros años que posiblemente no nos toquen ver, tus generaciones van a seguir siendo bendecidas gracias a la lealtad que tú le dijiste a la palabra. En ese principio de honra, bonita, 14:12 del Evangelio de Juan, en ese principio de honra, escucha, en ese principio de honra, 14:12 de Juan, bonita, por favor, escucha. En ese principio de honra. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago. En ese principio de honra, el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Y si recibe al que me envió, lo que Jesús hacía, ustedes las harán también. Y no nada más dice eso. ¿Cómo termina diciendo, bonita? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Y aún mayores hará, porque la honra tiene que ver cómo estás viendo y cómo estás recibiendo de la persona. ¿Cómo estás viendo? Y ahorita lo que estamos honrando es la misma palabra. Dice, no vayas para allá porque ya son muchos versículos, pero en Hebreos 1:3, que todo está sustentado sobre la misma palabra. Y es la palabra la que domina todas las cosas. Y si nosotros honramos la palabra, pues dice la misma palabra de Dios que lo que hacía Jesús lo vamos a hacer. Y no nada más eso, mayores obras haremos, porque tendremos más tiempo, ya que el ministerio de Jesús solamente fue de 3 años. El Espíritu Santo ha estado más sobre la tierra y haremos más cosas por la honra y por el amor que le tenemos a Dios. Por el amor que le tenemos a Dios. Y hemos honrado su palabra. Y el honrar su palabra nos va a generar recibir de ella lo que de ella estamos creyendo. Y todo esto es un principio de fe.
un principio de fe. Y hemos hablado a través de todo este mes que la herramienta del cielo, que lo que hace que el cielo se genere, se llama fe. Y la fe no es un concepto, la fe es una forma de vida. Y la forma en que nos tenemos que estar moviendo aquí en la tierra es a través de la fe.